Hoy te voy a explicar los 5 errores más comunes por el cual una estrategia que funciona en el pasado deja de funcionar en real. Si entiendes esto, puedes evitarte muchos dolores de cabeza. Vamos a verlo. Vamos directos al grano. Tu backtest no falla por mala suerte. Falla porque estás cometiendo algún error importante. Puedes tener varianza, es decir, suerte. Primer error. No entender que el mercado real no es exactamente igual que el pasado. Lo que ha sucedido en 2025 es imposible que se repita. Cuando pasas del histórico al real, el mercado cambia y tienes que entender que las estrategias que has creado en el pasado se degradan, es decir, son un poco peores en el futuro siempre, y a eso se le conoce como el drift de los datos. Es normal, hay que aprender a convivir con ello. Error 2, muy común, cherry picking, elegir solo los datos que te interesan. Cuando pruebas tu estrategia en el pasado, solo la pruebas en los periodos que te favorecen. Ahora, si el mercado sube, yo opero. Cuando el mercado baja, no, yo no operaría porque utilizaría esto o porque esto otro yo no lo hubiera visto, esto que ahora lo estoy viendo y lo veré en el futuro, no lo utilizaría. El cherry picking es en datos del pasado, en la estrategia del pasado, elegir solo aquellas partes que nos interesan, y cuando este tipo de estrategias las llevamos al real, se desploman. Si buscas resultados perfectos, los vas a encontrar, pero no van a funcionar. Error número 3. Sobreoptimización. Intentar que la estrategia tenga tantos parámetros, tantas variables, tantos grados de libertad, que se adapte perfectamente a todo lo que hizo en 2025. Pero por el hecho de que la estrategia se adapta y lo hace tan bien en 2025, cuando la pruebas en 2026, que es cuando estás en real, no funciona. ¿Por qué? Porque la has adaptado demasiado al 2025. No le has dejado ser un poquito más generalista. Si conviertes tu estrategia en un especialista, en solo ganar dinero cuando sucede exactamente esto, cuando vas al mercado real y lo que sucede tiene muchas variables y muchos matices, no se adapta bien y pierde dinero. Y esto es la mitad del problema. Cuando yo empecé a construir sistemas, yo tenía sistemas que tenían curvas verticales, curvas que ascendían. El drawdown simplemente no existía. Y como muchos otros pensaba pues que había conseguido diseñar estrategias complejas que se estaban adaptando al mercado, que evolucionaban con el mercado, y nada más lejos de la realidad. Aunque respetara alguno de estos sesgos, solo con que uno de ellos te afecte directamente a tu estrategia, el resultado en real es mucho peor. Operaciones que antes ganaban, ahora perdían. Operaciones que antes ganaban un poco, ahora eran break-even o directamente perdían. Y curvas que estaban en vertical empezaron a estar en vertical pero descendente. Y era algo difícil de entender porque el sistema tenía backtest, tenía pruebas de validación, había pasado mucho tiempo construyendo esos sistemas. Y yo creía que funcionaban porque funcionaban en datos pasados, pero no tenía en cuenta el cherry picking que podía haber hecho, la sobreoptimización, una sobreoptimización muy grande porque eran sistemas muy complejos. No tenía en cuenta el drift de los datos, creía que lo que acababa de hacer mi sistema un año antes era exactamente lo que tenía que hacer mi sistema, nada más entrar en el mercado real. Y eso no funciona así. Además, no tuve en cuenta los dos últimos errores. Cuarto error, la falta de muestra. Aunque creamos que tenemos una gran estrategia, si la estrategia no tiene un mínimo de operaciones, simplemente no se puede operar. Si una estrategia tiene menos de 30 operaciones, menos de 60 operaciones, menos de 100 operaciones, dependiendo en qué temporalidad la uses, si opera cada día o si opera durante semanas o si opera una vez al mes. Dependiendo de la frecuencia operativa, necesitas un número mínimo de operaciones, porque si no, no tienes una raíz estadística, no tienes una base estadística en la que apoyarte. Y el quinto y último problema es la representatividad. Tú puedes coger una estrategia y probarla en 2025, pero el 2025 no es representativo, es decir, 2025 no representa todo lo que puede suceder en 2026. En cambio, si coges 2025, 2024, 2023 y te vas hasta 2019, 2018, en el que el mercado ha pasado por diferentes crisis,
Eso ya se parece un poco más, todo unido, a lo que podría suceder en 2026. Por eso cogemos un margen amplio de datos. Cogemos 7, 8, 9, 10 años, los que creamos necesarios para que ese tramo del mercado represente las diferentes variables que pueden suceder en el futuro, que es 2026. Recopilamos, necesitamos no hacer cherry picking, entender que va a haber una degradación en los datos, entender que la sobreoptimización es tener demasiados parámetros, que la estrategia sea demasiado compleja, entender que necesitamos un número mínimo de trades, dependiendo de dónde operemos, y entender que necesitamos que nuestra estrategia sea representativa, que haya operado durante suficiente tiempo. ¿Y cómo solucionamos todo esto? 1. Manténlo todo lo más simple posible. Tienes que coger ideas complejas, simplificarlas y luego simplificarlas más. Y entonces crear un sistema en esa simplificación y conectarlo. Que tengan los mínimos grados de libertad posibles. Usar muchos datos de diferentes escenarios. Puedes hacer tests de validación en datos sintéticos. Copiar los datos de diferentes formas y hacer test. Puedes hacer test en diferentes mercados. Puedes hacer test en diferentes periodos de tiempo. Puedes hacer test en diferentes temporalidades. Tienes que hacer más test con los datos. Un solo backtest no representa exactamente lo que va a suceder en el futuro. Evita estar tocando el sistema constantemente. Evita estar cambiando las normas de tu estrategia constantemente. Eso es cherry picking. Evita estar probando los datos a futuro. Piensa en probabilidades, no en ganar siempre. Ninguna estrategia va a ganar permanentemente en el mercado, porque si no su ventaja desaparecería. Y recuerda, un buen sistema no es el que gana más dinero siempre, es el que sobrevive mejor al futuro. Si quieres ver una de las mejores pruebas para comprobar la robustez, es decir, qué tal sobrevive a futuro tu sistema, te dejo un vídeo aquí abajo sobre Monte Carlo. Y recuerda, en este canal no pretendemos tener razón, queremos tener ventaja. Y esto es Algo de Trading.